El ser humano es sin duda una obra maestra de la evolución, teniendo así una impresionante diversidad cultural, social y tecnológica, claro, sin dejar pasar muchas otras cosas. Pero ser una especie avanzada no quiere decir que sea del todo perfecta. A pesar de la gran inteligencia que poseemos, siempre existen situaciones que parecen ir en contra. No hay nada más correcto para definirlo que grandes mentes logrando acontecimientos mundiales y de carácter violento. Por esta razón, en este video hablaremos de un caso que dejó conmocionado al pueblo mexicano, pues se trató de uno de los casos más violentos y explícitos que el país había visto. El caníbal de la Guerrero. José Luis Calva Cepeda nació el 20 de junio de 1969. Según la información que se tiene, Cepeda vivió una infancia muy complicada. Quedó huérfano de padre a los 2 años, situación que lo llevó a sufrir maltrato psicológico por parte de su madre, algo que seguramente lo marcó. En 1976, lamentablemente, y como sucede alrededor del mundo, Cepeda sufrió de abuso sexual, marcando así otro suceso más en su vida, ya de por sí triste. Poco tiempo después, abandonó su hogar y tuvo que pasar mucho tiempo en la calle, según esto, viviendo con otros niños o jóvenes que usaban drogas y se prostituían con tal de conseguir un poco de dinero. Posiblemente todo esto sirviendo como pauta de su odio y desprecio por las mujeres. A pesar de la dura vida que Calva Cepeda llevó, logró abrirse camino y continuar sus estudios hasta la educación media superior, para posteriormente casarse y tener 2 hijas. Sin embargo, su matrimonio duraría solo 7 años, ejerciendo la situación legalmente a través del divorcio. Cepeda entonces intentó realizar su sueño, pues se consideraba escritor, así que plasmó muchos de sus sentimientos en poemas y cuentos, pero también mostrando su extraña forma de ver el mundo. En 1993, Cepeda estuvo preso un corto tiempo debido a una detención que le hicieron por portar un arma blanca. También se añade que conoció a un hombre llamado Carlos Monroy, con el que sostuvo una relación sentimental. Esto, según las fuentes, no dejó de hacerle sentir atracción por las mujeres. Calva Cepeda se dedicó a la actuación, además de llamarse dramaturgo, pues él mismo escribía sus obras. También llegó a publicar de manera muy modesta algunos de sus escritos, y firmando con el seudónimo El Caminante. Un aproximado a las obras que escribió oscila entre 10 novelas, 8 obras de teatro y más de 800 poemas. Cepeda se haría famoso en el año 2007, pero no debido a sus obras, sino a un terrible crimen que cometió y que ha quedado plasmado en la historia de México. El 5 de octubre del año 2007, desapareció Alejandra Galeana, mujer que mantenía una relación amorosa con Calva Cepeda. Después de horas sin tener noticia alguna, la familia de Alejandra levantó una denuncia por su presunta desaparición. Las autoridades de la Ciudad de México iniciaron la búsqueda de la persona desaparecida conforme al protocolo de la PGR. 3 días pasaron desde la desaparición de Alejandra y no había ningún rastro de ella. La policía entonces acudió al departamento de Cepeda, ubicado en la calle Mosqueta 198, Colonia Guerrero. La familia de Alejandra avisó a las autoridades de la relación que la mujer tenía con Cepeda y que sospechaban mucho sobre el hombre, razón por la que la policía acudió e hizo el llamado al departamento mencionado. El registro del inmueble se llevaría a cabo, ya que el mismo hombre podría ser el culpable de la desaparición y que posiblemente podría encontrarse Alejandra ahí, en ese lugar, privada de su libertad. Cuando Cepeda abrió la puerta, dejó entrar a los policías y cerró tras ellos, solo para segundos después emprender su huida. Cepeda corrió por el departamento, atravesando una ventana y brincando por el balcón hacia la calle, cayendo directamente contra el asfalto y obviamente sufriendo daños, mismos que no impidieron que continuara su escape. Pero la huida de Cepeda terminó cuando un taxi lo arrolló. Antes de efectuar la detención, se tuvo que proceder con su traslado al hospital de Xoco para atender sus heridas. Fue llevado al hospital bajo custodia. La revisión en el departamento
reveló cosas inimaginables. Tal y como se sospechaba, la desaparición de Alejandra estaba vinculada con Cepeda, pero no de la manera que esperaban. El cuerpo de Alejandra fue encontrado mutilado. Su tronco fue hallado en un armario, dentro del refrigerador otras partes del cuerpo, huesos en una caja de cereales y sobre un sartén, un antebrazo recién frito. Es importante conocer los hechos previos a la detención del caníbal poeta o el caníbal de la Guerrero, ya que de esta forma es mucho más sencillo tener en cuenta ciertos detalles que nos ayudan a descifrar un poco más sobre la forma en que Cepeda veía el mundo. Pese a la información sobre su infancia, para muchos resulta difícil creer que eso lo llevara a cometer tales actos, ya que no es motivo suficiente para generar dentro de su cabeza tales pensamientos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las cosas afectan de manera diferente a las personas. Algunas logran superar todo y otras solo sucumben ante ellas. Lo que no pasa desapercibido es, por supuesto, la brutalidad del acto, que si bien ha sucedido en muchas partes del mundo, para el pueblo mexicano y más en concreto de la Ciudad de México, enterarse de algo que sucedió a tan solo unos kilómetros de su hogar fue lo que más lo impactó, tan cotidiano, tan cercano. Posterior a la detención de Cepeda y a la publicación de su crimen en diversos medios, Judith Casarrubia se presentó ante la autoridad para decir que el hombre detenido era el presunto asesino de su hija, Verónica Consuelo. Los titulares en los medios de comunicación eran de un amarillismo total y con imágenes muy gráficas, como es de costumbre. Todo esto dio lugar a que la historia de El Poeta Caníbal o El Caníbal de la Guerrero, como fue apodado, llegara hasta la mayor parte de la ciudad, teniendo a todos con la mirada directa sobre el caso. La gente esperaba ver la resolución del mismo, por supuesto, con la justicia aplicada. Por si fuera poco, llegó una vinculación más para Cepeda. Se trataba del asesinato de una sexoservidora apodada La Jarocha o La Costeña, cuerpo que fue encontrado tiempo atrás en las inmediaciones de Tlatelolco. Dentro de su departamento fueron encontradas algunas cosas que resultaban inquietantes, pues comenzaban a mostrar más del terrible mundo en el que vivía Cepeda. Entre las cosas que encontraron estaban libros de brujería, altares, velas negras, una imagen del personaje Hannibal, novelas de terror y poemas de su autoría. Sin duda, esto para muchos no mostraba salud mental. El 18 de octubre del 2007, un expediente de la Fiscalía reveló una vinculación con otra de sus exnovias, una mujer de 23 años llamada Olga Livia, y que según el reporte fue víctima de maltrato por parte de José Luis, obligándola incluso a mirar contenido zoofílico y practicar relaciones sexuales sadomasoquistas. El caso continuó, agregando cada vez más delitos y sumergiendo más las posibilidades de salida para el poeta caníbal. Cepeda aceptó haber asesinado a Alejandra, pero se mantenía firme ante la acusación de canibalismo o necrofagia. Pero entonces, ¿por qué cocinar parte del cuerpo? Además de que la carne también estaba ya servida en un plato, incluso con cubiertos y un limón. Posteriormente se agregó que la carne cocinada era para dársela a los perros. Básicamente se argumenta que todo lo realizado solo era para deshacerse del cuerpo. El fiscal Gustavo Salas añadió tras el primer interrogatorio a Cepeda que había una alta probabilidad de que el caníbal poeta ya hubiera estado experimentando previamente esas prácticas, ya que también un forense dijo que los cortes en el cuerpo de Alejandra no eran de un asesinato improvisado. Cepeda ingresó a prisión el 24 de octubre del 2007, siendo acusado de triple homicidio, aunque para la condena solo se tomó el caso de Alejandra, pues las pruebas oficiales y no oficiales sobre las víctimas vinculadas no eran suficientes para ser tomadas en cuenta. El 1 de noviembre, Cepeda celebra su detención, argumentando que era necesario para no seguir cometiendo más crímenes. Todas las cosas que sucedían llenaban de mayor oscuridad el caso del caníbal, pues incluso su abogado le sugirió que dijera que estaba un poco loco, esto con el fin de amenizar la condena, pero estaba más que claro que no habría escapatoria después de todo.
Desde la detención de Calva Cepeda y hasta finales de noviembre, fueron surgiendo muchas cosas que contribuyeron más al caso, vinculando a dicho personaje con más asesinatos y otros delitos, los cuales van desde un robo a cajero automático, profanación de cadáveres, delito contra la paz de los muertos y complicidad con su expareja Juan Pablo Monroy. Esto, por supuesto, creó cientos de titulares amarillistas, que incluso Cepeda condenó. Radio, televisión, periódicos, revistas, etc., abundaban las crónicas y opiniones del caso. La ciudad miraba con asombro a este personaje, pues tratándose de un caníbal, era obvio que acaparara todo. Pero esto también sirvió como antecedente para futuros casos, ya que según algunos expertos, la investigación realizada fue torpe y sin coherencia, atribuyendo ciertas cosas de las que no se tenía la certeza. No obstante, el caso terminó con su respectiva condena, llevando a la cárcel al presunto caníbal y dejándolo allí. Cabe mencionar que incluso Cepeda mencionó que estaba arrepentido por lo que había hecho, diciendo que es un humano que cometió un error y que no le importaba más que seguir viviendo, aunque fuera allí en la cárcel, por los siguientes 50 años. A pesar de que se le relacionaba en los tabloides como un caníbal, jamás se realizó un estudio del tracto digestivo ni nada relacionado con la intención de probar si realmente había ingerido parte del cuerpo de Alejandra. No obstante, el fiscal Gustavo Salas mantuvo la línea de la premeditación y la consumación del acto caníbal solo porque el antebrazo estaba frito en el sartén y la carne servida. En diciembre, ya con algo de tiempo encarcelado, Cepeda comenzó a escribir su última obra, Instintos Caníbales, novela que narra la historia de un bebé recién nacido que fue abandonado por su madre. El niño es rescatado por una perra callejera y criado después por un bibliotecario, mismo que le otorga al niño el nombre de Dante. El bibliotecario le enseña a leer y escribir y adquiere el gusto por la poesía. Así, Dante va cometiendo sus asesinatos, siempre en mujeres, y dejando escrito en su cuerpo un poema. El final del caso llegaría el 11 de diciembre del 2007, cuando es noticia la muerte de Calva Cepeda, supuestamente por suicidio. El cuerpo fue encontrado con un cinturón en el cuello. Este final tan abrupto simplemente no dejó satisfecho al público que seguía el caso, esto debido a que la misma familia del presunto caníbal recibió notas en donde él les afirmaba que iban a matarlo, que fue maltratado y extorsionado. Los presos pedían dinero para no asesinar a Cepeda. Pero, ¿entonces qué sucedió? Otro punto que no concuerda es que se le debía mantener vigilado todo el tiempo y el informe nos dice que la muerte se dio entre las 6 y 6:30 horas. El cuerpo se descubrió a las 7. Una hora pasó. ¿Dónde estaba la vigilancia? Fue y será muy debatido si fue suicidio u homicidio. Lo que no hay que negar es el impacto de ese caso que pasará a los anales del periodismo y la policía. Un caso que nunca fue esclarecido ni siquiera al final, con la muerte del culpable. Un fallo del sistema de justicia. Probablemente nunca se sepa de manera correcta lo que en realidad sucedió en todo este caso.